día es hoy? Sábado. ¿Qué fecha? 7 de enero. Pero realmente para nosotros adventistas es sábado y 7 de enero. ¿O hay algo más detrás? Vamos a ver, vamos a ir estudiando hoy. Génesis 1, 26 y 27 nos dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y un poco más adelante sigue diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hay una cosa que hay que tener siempre en cuenta, creo que alguna otra vez que vine lo hemos hablado. Cuando la Biblia presenta un mensaje repetido 2 o 3 veces, es que ese mensaje es firme. Quiere decir que verdaderamente hemos sido creados a la imagen de Dios. Dice, nuestra imagen, el hombre a su imagen, a imagen de Dios. 3 veces repetido lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora, ¿qué es eso de la imagen de Dios? ¿Será solamente que 2 brazos, una cabeza, un cuerpo con 2 piernas? ¿Es una cuestión física o hay algo más que una cuestión física? ¿Qué era la imagen de Dios? Y ahí vamos a leer en el Espíritu de Profecía, en Patriarcas y Profetas, esta es la edición electrónica, por lo tanto las señales de dónde está ubicado siempre se refiere a la edición electrónica. Página 24, párrafo 24, y dice así: el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía en ese momento con la voluntad de Dios. Y su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Quiere decir que cuando nosotros leemos a su imagen, también tenemos que entender que no era solamente una cuestión física, que nosotros éramos depositarios de la imagen del carácter de Dios. Y eso, lamentablemente, cuando llega el pecado, se rompe. Vamos a leer este otro texto. Y vamos a ver para qué Dios se había propuesto crear a la familia humana. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para crearnos a nosotros? Y es muy curioso. Este texto en realidad no lo van a encontrar en español. La carta está en inglés. Es una carta, la carta 91, que figura del año 1900 de Elena G. de White. Entonces dice lo siguiente. Dice, Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de una prueba, y en inglés en realidad ponen test and trial, le ponen 2 veces la palabra, después de una prueba, la familia humana, ¿qué pasa? ¿Se uniera a qué? A la familia celestial. Ese era el propósito, que nos uniéramos a todos esos seres inteligentes, celestiales, y conformáramos todos una familia. Y a cada hombre, dice, le es dado ahora su trabajo para recibir esa mente de Dios, esa imagen de Dios, ese carácter con esa mente de Dios. Y era el propósito, y acá viene la cuestión, era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana. ¿Por qué tenían que repoblar? ¿A quién iban a sustituir? ¿Por qué tenían que repoblar? Se dice repoblar es porque había una población que fue quitada del cielo. ¿Cuál fue esa población quitada del cielo? Si se mostraban obedientes a cada una de sus palabras, él habría... Esperen, vamos a parar aquí porque no está aquí y lo tenemos que aclarar. ¿Cuál es esa población que fue retirada del cielo junto con Satanás? Ese tercio de ángeles
ese tercio de ángeles que fueron expulsados, ¿no es cierto? Bueno, el asunto es que nosotros hemos sido creados para repoblar aquello que había sido quitado. Dice, él habría sido, el hombre, hablando del hombre, habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio. Su carácter habría sido moldeado de acuerdo con el carácter de Dios. Y esto es lo que sucedió allí en la creación. Entonces vamos a seguir, porque entonces vamos a entender una cosa. Antes de que Dios creara al hombre, nosotros leemos en este texto de 1 de Juan 4:19 que dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y qué significa que Él nos amó primero? Miren, hay textos bíblicos que nos van a ir aclarando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. En Efesios está esto, 1, 3, 4. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Todos. Quiere decir, antes de la fundación del mundo, Dios había pensado en nosotros, nos había escogido, nos había amado. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De qué manera? Aparece en Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más? Hablando de los sacrificios anteriores del santuario en la tierra, ¿no? ¿Cuánto más la sangre de Cristo ahora, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Cuánto más esa sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que Jesús, antes de la fundación del mundo, se ofrece por cada uno de nosotros. Y se ofrece como un cordero sin mancha. Vamos a ver cómo el espíritu de profecía confirma eso. Miren lo que dice. Desde antes que fueran echados los cimientos. Esto está deseado de todas las gentes en la página 773, el párrafo 11. Dice, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto. Se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. ¿Entendemos esto ahora? Cuando Jesús se ofrece a sí mismo, en realidad, junto con el Padre, miren lo que dicen, habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Primero, porque hay un pacto, que es un pacto llamado pacto eterno, porque se hace antes de la fundación del mundo, y de nuestra mente humana es tan difícil comprender eso de eternidad, porque si es eterno, ese pacto no tuvo prácticamente un comienzo. Nosotros pensamos siempre desde nuestra mente humana en un comienzo, pero es que la misma esencia de Dios, en su misma esencia, nos amó y nos tuvo en cuenta antes de crearnos. Y eso es lo que tenemos que entender primero. Miren, seguimos, hay un texto hermoso en Jeremías donde habla de ese pacto eterno. Y ahora vamos a estudiar un poquito qué es lo que se proponía Dios con ese pacto eterno. Si yo se los pregunto, seguro que todos me van a decir algo. ¿Qué es lo que se proponía Dios con ese pacto? Restituir a la humanidad que había caído. Eso es lo que nosotros entendemos rápidamente. Pero el asunto es cómo. Es cómo.
solamente con la muerte de Cristo en la cruz. Pero ¿qué hace la muerte de Cristo en la cruz que nos restituye? ¿De qué nos restituye? Miren, Jehová se manifestó, este texto es precioso, hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y ahora van a ver que justo en este capítulo de Jeremías, capítulo 31 de Jeremías, más hacia adelante del capítulo, o al final, como quieran verlo, ¿no? Avanzado el capítulo, mejor dicho, en el versículo 31 al 33 nos habla justamente de un pacto. Y dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Ahora les pregunto, ¿por qué nuevo? ¿Por qué nuevo? Porque los israelitas no habían entendido. Ahora lo vamos a seguir viendo, pero quiere decir que entonces hay un viejo pacto. Hay un pacto que caducó. ¿Por qué este nuevo pacto? ¿Y qué es lo que es este nuevo pacto en relación al pacto eterno? ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? Vamos a ver. Se van a sorprender porque a mí me sorprendió cuando lo estudié también. Dice: este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice, y acá aparece el otro pacto, que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos en la tierra de Egipto. Ahora, el pacto que Dios propone siempre es el mismo. Dios no propone pactos diferentes. Dios propone siempre el mismo pacto. Pero ¿qué es lo que pasó? Entonces dice: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ahora vienen los términos del pacto, miren. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, hablando de este nuevo pacto. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y dice: yo seré a ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Es este el pacto eterno o es el pacto nuevo? ¿Hay una diferencia entre lo que es el pacto eterno y el pacto nuevo? Vamos a comprobarlo. Para comprobarlo vamos a ir un capítulo más. Vamos a ir a Jeremías 32, desde el versículo 38 al 40. Miren lo que dice: y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. ¿Se parece al otro? Y les daré un corazón, y aquí en vez de mente dice camino, dice: yo un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos, ¿qué dice? Pacto eterno. Que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Quiere decir que si uno ve, hay una relación clara. Nuevo pacto y pacto eterno. Si seguimos entonces viendo cómo es el mismo pacto, vamos a ver que dicen las mismas cosas. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Ahora aquí hay algo muy curioso. En la poesía hebrea, alguna vez, no sé si se acuerdan, en alguna otra vez que nos encontramos, que yo les expliqué, que tiene varias formas de expresarse y de expresar metáforas, figuras, y de dar el mensaje como para que el mensaje central sea especial. Una de las formas que tiene es hacer un paralelismo, y eso lo van a ver fácil en Proverbios cuando dice: y el necio tal cosa y el insensato tal otra. Está haciendo un paralelismo, repite lo mismo pero con otras palabras, o lo hace por contrarios. El necio tal cosa
y el sabio tal otra. Entonces uno al estudiar eso sabe cuál es el mensaje. Pero también lo hace de una forma muy curiosa que está en la Biblia permanentemente, que es una forma, se llama quiasmo, que es una forma donde la parte A se corresponde con otra parte A. Imaginen un candelabro, ¿no? Parte A con parte A, parte B con la anterior, la B, la C con la C, y la D está, digamos, la vela central. Allí está el mensaje que Dios quiere dar. Y si se dan cuenta, miren cómo dice primero mi ley en su mente, y después en su corazón, y abajo dice en su corazón, y luego en camino, con la similitud de la mente. Y si vemos el siguiente, dice, yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y en el 32 dice, ellos me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Lo invierte. Ahora, ¿qué es lo que queda en el centro? Es que ellos me serán por pueblo, y yo seré, y me serán por pueblo. Eso es lo que queda realmente en el centro. Al lado, yo seré Dios para ellos. Quiere decir que lo que Dios quiere y quiso cuando pensaron en ese pacto eterno es restituir esa relación que el pecado había cortado. ¿Se entiende? Dios restituyó con anticipación, proveyó lo necesario para que se pudiera restituir lo que el pecado había lastimado, que era esa relación con Él. Y si no, acuérdense que cuando Dios baja para estar con ellos en el Edén y se paseaba por el huerto, ¿qué es lo que pasó? Se escondieron y tuvieron miedo. Dos emociones que no habían todavía reconocido. Es la primera vez que sienten ese temor, se esconden porque tienen miedo. Y Dios lo que quiere es restituir. Dios lo que quiere con nosotros en este año también es restituir esa relación. Miren, al final los términos del pacto eran estos. Haré pacto eterno o nuevo. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Si se fijan, es hacer, ser, dar, escribir. ¿Quién hace todo eso? ¿Tenemos alguna parte nosotros en todo eso? Dios hace todo. El hombre se beneficia de ese pacto. Lo decíamos esta mañana en la escuela sabática, por eso corregimos un poquitito alguna cuestión que no había estado muy clara en la lección. Porque en realidad el hombre, cuando se propone hacer algo, falla siempre. Es Dios el que lo hace. Dios quiere un pueblo. Miren qué hermoso. Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué pasó con aquel pacto que Dios quiso hacer en el Sinaí? ¿Se acuerdan? Ahora lo he encuadrado. Ellos invalidaron mi pacto. Ahora, esto sucede después que Dios le entrega los 10 mandamientos, ¿o sucede antes? Esta es una buena pregunta. ¿Sucede después que Dios le entrega a ellos los 10 mandamientos o sucede antes? Éxodo 19. Miren lo que dice. Vosotros visteis. Éxodo 19 es claramente anterior a la entrega de los 10 mandamientos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Nada. ¿Qué tuvieron que hacer ellos para vencer a los egipcios? Solamente seguir a Dios. No tenían
ellos que no tuvieron que levantar una sola arma. Y Dios los extrajo de Egipto, los llevaba por el desierto y en menos de 3 meses estaban entrando ya en la tierra prometida. Ahora, miren lo que dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si me escuchareis, cuando dice la Biblia oír, es un oír inteligente, no es solamente un escuchar sin prestar atención. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Y nosotros tenemos un concepto de guardar un tanto equivocado, porque nosotros asociamos inmediatamente guardar con obedecer, pero no es así. Guardar es atesorar en nuestro corazón. Hay una diferencia. No es directamente la obediencia, sino que es primero el atesorar el pacto de Dios en nuestro corazón. Y entonces dice, si vosotros guardáis mi pacto, y eso entraría en consonancia con aquello de que Dios quería poner su ley, ¿en dónde? En sus corazones. Bueno, dice, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y fíjense cómo entre Nuevo Testamento y Antiguo Testamento hay siempre relación. Y les dice exactamente lo que después el apóstol Pedro les dice a los primeros cristianos. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que transmitiréis a los hijos de Israel. Y entonces ahora no puse los textos, pero lo pueden buscar después en casa tranquilamente. Éxodo 19 sigue relatando lo que pasa. Moisés reúne a los ancianos escuchan lo que Dios ha prometido, y entonces ellos reaccionan de una manera un tanto extraña, aunque a nosotros nos suena lógica. Ellos dicen, haremos. Cuando dicen haremos, ¿quién hace? ¿Hace Dios o nosotros? Haremos todo lo que Dios nos pide. ¿Quién lo está haciendo así? ¿Es Dios que estaba haciendo o eran ellos que estaban queriendo participar como de un trato, como de un pacto humano, donde el 50% y el 50% es una parte de Dios y la otra la tengo que hacer yo? ¿Se dan cuenta? Allí hubo un error. Tal error hubo que cuando Dios después decide hacer, Dios sabía cuál iba a ser la reacción del pueblo de Israel. Dios sabe todas las cosas y conoce el fin desde el principio. Por lo tanto, este plan A que no funcionaba, entonces Dios plantea un plan B. Y ese plan B era darles en tablas de piedra que representaban el corazón del pueblo de Israel, en tablas de piedra la ley. Y cuando se las da, tiene un preámbulo que cuando nosotros siempre, si yo les pregunto, primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos. Todo el mundo dice eso, pero tenemos que pensar algo. Miren, el pueblo de Israel, en los judíos no piensan así. Ellos arrancan desde el preámbulo. ¿Y cuál es el preámbulo? El preámbulo dice así, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy. ¿Así no se presentó acaso Dios a Moisés en la zarza? Cuando dijo, ¿cómo digo cómo es que es tu nombre para que me crean? Dice, yo soy el que soy. Yo soy Jehová tu Dios. Y ahí encima les aclara, bien limpito, no habéis hecho nada. No habéis hecho nada, porque fui yo el que os saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Se dan cuenta cuál es la situación ahora? Miren, eso está. Y acá estábamos, sí, al final lo tenía, miren. Justo lo que el pueblo de Israel había dicho. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y más tarde lo vuelven a repetir. Cuando tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el pueblo volvió a decir, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y encima, obedeceremos.
¿Qué pasa a las 2 semanas? ¿Pudieron obedecer? No pudieron. No comprendieron cuál era el verdadero pacto que Dios quería hacer con ellos. Por eso Dios les dice, invalidaron mi pacto. Invalidaron mi pacto. Quedó caduco. Hicieron un pacto que ahora lo llamamos pacto antiguo. Miren, en el espíritu de profecía aparece esto. También, Patriarcas y Profetas, capítulo 32. Si lo quieren buscar por el capítulo, lean ese capítulo 32. Y llega un momento donde después de relatar todo lo que pasó con los pactos, con esa forma de relacionarse con el pueblo de Israel, el espíritu de profecía dice lo siguiente: los israelitas no percibían la pecaminosidad de su corazón. Dice, y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley. Sin Cristo era imposible. Y con excesiva premura, ahora dice, concertaron su pacto. Y ahora cuando entendemos cuál es ese pacto. Ese es el pacto antiguo. Ese es el pacto viejo. El que después en Hebreos, lo pueden leer en Hebreos 8, dice que ese pacto no sirvió. Caducó. Falló. ¿Dios puede hacer algo que falla? No. ¿El hombre puede arruinar? Sí. ¿El hombre puede proponer un pacto a Dios? Sí. A veces me choca un poco cuando en el bautismo decimos con mucha, y no está mal dicho, pero decimos a veces sin mucha conciencia que hacemos nuestro pacto con Dios. Uy, ¿cuál es ese pacto que hacemos? En realidad el pacto que se hace en un bautismo es aceptar lo que Dios quiere hacer en nosotros. No es lo que yo le prometa a Dios, porque entonces fallo. Entonces salimos de las aguas bautismales y al día siguiente, si no a la misma noche, ya nos equivocamos. ¿Se entiende? Miren, los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirás. Esos eran los términos del pacto antiguo. El hombre que los cumpla, gracias a ellos, vivirá. ¿Y no se dan cuenta que en eso hay como una especie de intercambio de intereses? ¿No ven que si nosotros decimos, voy a obedecer porque yo sé que si obedezco recibo la vida eterna? Hay un intercambio de intereses. ¿Estamos jugando a hacer negocios con Dios? ¿No nos damos cuenta de eso? ¿No se acuerdan que lo primero que Satanás le dice a Dios cuando Dios le muestra a Job? Le dice, ¿acaso te obedece o te sigue Job? Te es fiel de balde. ¿No le has llenado de bendiciones y por eso te obedece? ¿No se dan cuenta que esa es la forma de actuar de Satanás? El nuevo pacto se establecía sobre mejores promesas. La promesa, primero, del perdón de los pecados. Y ahí estamos todos de acuerdo. Todo el mundo evangélico, todo el mundo protestante está de acuerdo aquí, hasta aquí. El perdón de los pecados. Pero después viene algo más, que dice, y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, y sigue el espíritu de profecía con el texto que leímos antes. Quiere decir que la misma ley que fue grabada en tablas de piedras es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas de corazón. Por eso en Ezequiel 36, 26 dice, os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia ¿de quién? De Cristo. Y su sangre expía nuestros pecados. Ahora, cuando la palabra expía, ¿qué quiere decir expiar?
Yo les voy a explicar algo, no lo anoté porque fueron de las diapositivas que saqué para no perder tanto tiempo en diapositiva, pero la palabra en hebreo es kafar. Y kafar quiere decir anular. Fíjense que no es solamente una cuestión de perdón. El perdón anula, pero nosotros seguimos viviendo. ¿Cómo podemos hacer ahora? ¿Qué es lo que Dios propone para que haya una anulación de los pecados? Cuando Jesús nació, ¿qué es lo que le dijo el ángel a José? En Mateo 1:21. Le pondrán por nombre Jesús. ¿Por qué? Él salvará a su pueblo en sus pecados. ¿Dice así? No. Dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, ese pacto nuevo, que es esa sangre de Cristo, es la que nos ayuda a anularlo, perdonándonos y, como dice Filipenses 4:13, fortaleciéndonos, porque dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y eso es lo que Dios realmente se proponía con ese pacto antes de que nosotros naciéramos. Por eso dice que nos amó primero. Y entonces ahora el pueblo de Israel tuvo que recibir una lección. Y Dios, en vez de poder poner su ley en su mente y en su corazón, tuvo que enseñarles cómo era todo el proceso del plan de redención. Y entonces ellos, para limpiar sus pecados, tenían que sacrificar un animalito. Eran ellos mismos, no era el sacerdote el que sacrificaba el animal, eran ellos mismos. Ellos tenían que sentir con sus propias manos lo que era ese sacrificio. Y entonces pasaba al altar, que es lo que está ese cuadrado en A. Después los sacerdotes trasladaban la sangre al lugar santo, pasando antes por el lavacro. Y se trasladaban todos los pecados desde el altar hasta el lugar santo. Y una vez al año, solamente entraba el sumo sacerdote aquí al lugar santísimo. ¿Para qué? Había que purificar todo el santuario, y ese es el famoso día que los judíos dicen hoy Yom Kippur, que es el día del perdón. Ojo, no solamente es día del perdón, es día de la expiación. ¿Y qué hacía Dios en ese día? Dios verificaba si el pueblo verdaderamente se había arrepentido. Y ese día todos tenían que no trabajar, ayunar, hacer un momento de reflexión, de autoexamen, porque cualquiera que no hubiera tenido un arrepentimiento genuino era separado del pueblo. Así que Dios hace una especie de juicio, ¿no es cierto? Está verificando si el pueblo estaba limpio o no. Y cuando Él verifica que todo está bien, descendía. Y entonces en ese descenso ya todos podían estar tranquilos de que el santuario había sido purificado, porque Dios había aceptado una sangre, en ese momento hasta ahí, que era solamente símbolo, que no era otra cosa. Así que, y eso era exactamente, el santuario en la tierra era lo mismo que pasaba ¿dónde? En el cielo. Y entonces vemos que es la historia de la redención en general. Empieza por el pacto eterno, y entonces en ese pacto eterno se determina que venga Cristo en carne. Hay una primera parte que es Cristo en carne.
y que viene a estar primero en el campamento. ¿Y qué significa eso? Que Cristo, cuando vino, tuvo todas y cada una de las situaciones difíciles y tentaciones que podemos tener nosotros. Cristo vino, después lo vamos a ver al final, a ser tentado en todo semejante a nosotros. Sigo. Entonces después pasa por la cruz y pasa por la resurrección. Y después que resucita Jesús, ¿a dónde va? Al cielo. ¿Y a dónde entra? Al lugar santo. Y entonces esto es, primero dijimos, era Cristo como ser humano y Cristo como sumo sacerdote. Y allí nosotros entendemos que el adventismo entendió que las 2300 tardes y mañanas Dios le mostró con claridad que habíamos llegado hasta este punto. No era que Jesús venía en 1844, sino que pasaba Jesús de un lugar al otro. Yo lo puse en orden alfabético. Si quieren, por favor, un día pueden agarrar el libro de Apocalipsis e ir estudiando las cosas que había en el santuario, el candelero, la mesa de los panes de proposición, el altar del incienso y el arca. Y entonces pueden ir viendo en Apocalipsis cómo sigue ese camino. Y cuando llegan a los eventos en los que estamos hoy en día, es justo cuando Jesús pasa al lugar santísimo. Quiere decir que nosotros entendemos que ¿qué día es hoy? Entonces, estamos viviendo en el día de la expiación, en el día del juicio investigador, donde Dios quiere hacer ese pacto, nuevamente con nosotros, porque es el pacto que Él siempre quiso hacer con el ser humano. Miren, vamos rápido en la historia de los patriarcas y profetas, hablando de especialmente la sangre de Cristo, porque ahora en ese pacto Jesús se ofrece a sí mismo y es su sangre la que habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley. Pero fíjense, el sacrificio de Jesús no anuló el pecado totalmente, lo traslada, queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Adventismo puro, porque no hay otra denominación que tenga esta doctrina, que la haya entendido. Dios se la mostró especialmente a nuestra iglesia. Y dice, así en el símbolo lo que pasaba en la tierra en la época del pueblo de Israel, en el santuario terrenal, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Entonces vamos a ver qué es lo que hace esa sangre de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la sangre de Cristo, tenemos conciencia real de lo que eso significa, de cuál es la envergadura de lo que estamos hablando, de cuán importante es esto. Miren lo que hace. En el pueblo de Israel, la representación era esta, cuando tuvieron que pintar los dinteles de las puertas. La sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Quiere decir que la sangre era lo que valía para que Dios viera eso y pase de nuestra condición también en ese momento, ¿no? Dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Es muy curioso, el pueblo de Israel tuvo al principio de las 10 plagas, las 3 plagas primeras les tocó, pero las últimas 7 no les tocó, al igual que las últimas 7 plagas después de que se cierre la puerta de gracia no tocará al pueblo de Dios. Dice Mateo 26, 28, acá está Cristo mismo diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión
de los pecados, que es remisión. Es otra palabra que habría que buscar. ¿Qué es remisión? ¿Es solo perdón o es fortalecer para no volver a caer? Hablando del nuevo pacto. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en Hechos 20-28, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual también Él nos gana por su sangre. Por eso cantamos un himno que dice, comprado con sangre por Cristo. Y después en Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados. Cuando se habla de justificados es que somos hechos justos. Cuando somos hechos justos, quiere decir que en Cristo tenemos la victoria. Y si somos justos, nunca seremos y nunca nos debemos creer haber llegado allí, porque dice que el que mire que esté firme, el que crea que esté firme. 1 Corintios 10, si no me equivoco, 10:12. El que crea que está firme, mire que no caiga. Pero lo que sí es cierto que en Cristo es cuando nosotros podemos alcanzar a ser justos. Y miren cómo actúa la sangre de Cristo. Volvemos al texto de Hebreos 9. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Y vamos a ver lo que hace esa sangre. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Y entonces, ¿qué dice? Limpiará vuestras conciencias. Así que cuando nosotros nos encontremos con que tenemos luchas y que tenemos una conciencia que no está limpia, recordemos que es la sangre de Cristo que nos limpia, que limpia nuestras conciencias. ¿Se dan cuenta que es más allá que un simple perdón? Nos pone en enemistad entre ti y la mujer, nos pone en enemistad con Satanás y con el pecado. ¿Para qué? ¿Qué dice? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y si lo queremos más clarito, vamos a Hebreos 13, 20 y 21. Miren, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre ¿de qué? Del pacto eterno. ¿Y qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que eso hace en nuestras vidas? Por favor, prestemos atención. ¿Qué es lo que hace en nuestras vidas? El pecado sí tiene solución. Sí tiene solución. La sangre de Cristo no ha sido derramada en vano. Sí tiene solución el pecado. Miren, Él, por esa sangre, nos hace aptos en toda obra buena para que hagamos ¿qué? Nuestra voluntad. No, es la voluntad de Dios. Y miren más, haciendo Él. ¿Quién es Él? ¿Seguro? ¿Dios? ¿Dónde? En nosotros. Dice, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta lo que hace la sangre de Cristo? Ahora, ¿cómo tomamos esa sangre? ¿Qué valor le damos a ese pacto que se hizo antes de que todos los que estemos aquí existiéramos? ¿Qué valor le damos a esa fe de Cristo que fue hasta el final? El otro día estaba escuchando cómo es precioso ver los salmos. Por favor, cuando lean algunos salmos, no los lean con los ojos nuestros como cosas para nuestro beneficio. Pongámonos en el papel de Jesús, como si Jesús hubiera escrito el salmo. Y en el Salmo 18, cuando Él plantea ese momento de ese pasaje por el Getsemaní, hay un momento donde Dios quiere ver e intervenir, pero sabe que no puede. Y cuando muere Jesús,
el desgarro de Dios, ¿saben cómo se manifestó? Con un terremoto en toda la tierra. Y está en el Salmos 18, búsquenlo. Entonces, terminando ahora, vemos si estamos en este momento viviendo un día donde esa sangre de Cristo tiene que hacer esa labor, en un momento en donde nosotros tenemos que estar en reflexión espiritual de qué hacemos con nuestra vida, cómo tomamos a Dios, cómo tomamos todo ese sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuánto nos afecta o no nos afecta? O ya lo escuchamos tantas veces que lo vemos como algo aséptico, que no nos toca. O si nos toca intelectualmente, pero no nos toca las fibras. Si yo les pregunto, ¿por qué Jesús no vino todavía? ¿Por qué no vino? Porque no encuentra un su pueblo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Hay una fecha definida ya para la venida de Jesús? No. Para nosotros no, Dios la conoce. Para nosotros no. Quiere decir que somos causa o no somos causa del retardo de la venida de Cristo. Somos causa. ¿Por qué? Miremos. Esto aparece en primeros escritos y está relacionado con algo que vamos a ver después, y con eso vamos a terminar. Con Apocalipsis 7 está relacionado. Apocalipsis 7 del 1 al 4. Dice: vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarlas. Y entonces Jesús, que vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente ¿a quién? Al pueblo remanente. ¿Y por qué lo mira con compasión? ¿Qué creéis? Porque nos ama. Quizás también porque todavía no hemos entendido bien cuál era ese plan que Él tenía para nosotros. Miren, y alzando las manos, exclamó con voz de profunda compasión. ¿Y qué creen que exclama? Al Padre. Mi sangre, Padre. Mi sangre. Mi sangre. Mi sangre. Dice entonces que vi que Dios, sentado en el trono blanco, de Dios salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Y entonces después la hermana White ve todavía un ángel comisionado por el propio Jesús, para ir rápidamente a los 4 ángeles que están sosteniendo la tierra, y entonces que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz. ¿Qué creen que les claman a los 4 ángeles? ¿Qué dice Apocalipsis 7? Después lo vamos a ver, pero aquí es el mismo relato. Retened, 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 retened. A los 4, por eso las 4 veces. Pero, ¿qué es lo que tenían que retener? No pueden soltar todavía los vientos. ¿Por qué? Hasta que los siervos de Dios estén sellados en su frente. ¿Tenemos algo que ver en ese retraso? ¿O no tenemos que ver? Tenemos algo que ver. Si quieren, en Apocalipsis es exactamente lo mismo. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, lo que ella vio: retened, 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 retened. Esos ángeles eran los que se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y les pidieron que los retengan para que no hagan daño todavía a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
En Apocalipsis 7, 13 y 14, un poco más avanzamos ya cuando está la visión de esa gran multitud. Primero la visión de los 144.000 y una gran multitud. Que dice así: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Entonces yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, ¿qué le dijo? Que estos son los que han salido de esa gran tribulación. ¿Y qué más? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿en qué? En la sangre del Cordero. Por lo tanto, ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras en nuestro carácter haya mancha o suciedad. Ahora, cuando uno dice esto es fuerte, pero es fuerte si nosotros creemos que a ese punto vamos a llegar diciéndole: Señor, haré todo lo que me pides, te voy a obedecer. Pero si en vez de eso yo le digo a Dios: Señor, heme aquí. Señor, usa a tu siervo. Señor, yo no puedo. Yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Si a mí me ponen delante del público me quedo callado. Pero tú sí lo puedes hacer en mí. Señor, lo que verdaderamente yo no puedo hacer, tú sí puedes. Por lo tanto, comprendo que una victoria sobre el pecado solamente es posible si yo puedo subyugar mi yo y entregártelo a ti. Amén. ¿Se entiende? Entonces dice, entonces caerá, cuando eso suceda, caerá la que estamos esperando, esa lluvia tardía. No sirve de nada pedirla si nosotros no hacemos un autoexamen sabiendo en qué día estamos viviendo hoy. Y como la temprana cayó sobre una lluvia tardía, como la temprana que cayó en los discípulos del Pentecostés. Y entonces ahora se entiende, porque no hay, dice, hay un texto de la hermana Juárez donde dice claramente que en esas vestiduras blancas no hay un solo tejido, un solo hilo de tejido humano. Es todo de Dios. Y si yo niego eso, niego el poder de Dios. Entonces ahora entendemos cuando dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Y miren cómo termina el pasaje. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesús. Ojalá este año que comenzamos podamos comprender esto, porque si lo comprendemos, entonces todos los eventos que esperamos nos van a asombrar a la velocidad que van a ocurrir. Y estamos esperando que Jesús ya venga. ¿Quién puede soportar todo lo que estamos viendo en el mundo? Nadie. Hablamos con personas estos días, estuvimos hablando con diferentes personas, todos que no tienen nada que ver con el adventismo, y todos ven lo mismo. Ven una situación extraña en todo el mundo. ¿Cuánto puede durar todo esto? Porque antes podía pasar en un lugar, nadie se enteraba, pero ahora gracias a internet estamos todos enterados. ¿Cuánto va a durar? ¿O cuánto puedo hacer yo para que dure menos? En realidad yo no puedo hacer más que una sola cosa. Señor, transfórmame. Amén. Señor, úsame. Amén. Señor, estoy en tus manos. Que tu palabra pueda salir glorificada de mis labios. Y que tú puedas ser exaltado. Que al final
de todo, al final de todo, esto es lo que importa. Más que nuestra salvación, importa que el carácter de Dios, frente a todas las criaturas del universo, frente a todos los seres caídos, quede vindicado por la eternidad. Si eso es nuestro propósito primero, lo demás llega por añadidura. Que Dios los bendiga y que podamos tener un hermoso resto de sábado y un hermoso resto de año, y que esta reflexión así en nuestros corazones pueda trabajar día a día. Tenemos que ser crucificados con Cristo una vez o cada día. Cada día. Pero eso no significa que no vamos a tener gozo, porque el gozo de Cristo, ese gozo que Él sintió plenitud, nos lo va a trasladar también. Amén.